Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy episodio número 54. Como título hoy tenemos ¿Cómo escuchar a Dios? Cuando lo veía venir por mi lado de la calle, cruzaba la otra acera para evitarlo. Lo había conocido en un desayuno en mi primera semana de universidad. Tenía una cara sonriente y brillante. También conocía a uno o dos más como él, que tenían la misma expresión en sus caras. Aquello me provocaba muchas sospechas. Unos meses después me encontré con Jesús y descubrí que la cara de aquellas personas brillaba porque habían estado pasando tiempo con Jesús, escuchando a Dios hablar, como Moisés cuando bajó de la montaña después de escuchar a Dios, sus caras estaban radiantes. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4. Al igual que necesitamos comida física, también necesitamos comida espiritual. El alimento espiritual viene de escuchar la palabra de Dios. Bueno, esta pequeña introducción nos habla de lo mucho que es importante tener esa comunión con el Señor, que es escuchar su palabra a diario, ya que si no comemos un día, 2, 3 días, empezamos fácilmente a debilitarnos. Bueno, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, es momento de empezar a alimentar aún más nuestro espíritu. Acompáñenme ahora al libro de Salmos, capítulo 25, versículo del 8 al 15. Recordemos que este año estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que le obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Bueno, esta palabra, este salmo, nos hace también recordar que el Señor es juez, que el Señor aboga por nosotros, que el Señor nos ama, pero que también hay un precio que pagar. Hay que obedecerle, porque Él no pide más, si no hay muestra de amor, siempre lo he dicho. No hay muestra de amor más grande que le podamos hacer al Señor, que es nuestra obediencia. Bueno, vamos a nuestro primer punto del devocional de hoy, que dice, escucha la guía de Dios. Cuando intentamos imponer nuestras agendas o nos esforzamos para hacer lo que queremos, aparece una sensación de incomodidad espiritual. Joyce Meyer usa la analogía de la incomodidad que viene de calzarse un par de zapatos de la talla inadecuada. Cuando vivimos una vida de adoración y obediencia siguiendo el camino de Dios, Él nos promete que experimentaremos bienestar. Esto no significa que la vida será fácil, pero cuando comenzamos a seguir el plan de Dios en nuestras vidas, es como encontrar un par de zapatos que se ajustan a tu pie con comodidad. Como es incómodo a veces cuando uno se mide unos tenis que tal vez le tallan, que dan una talla menos, o cuando uno se coloca unos zapatos que quedan grandes, ¿no? Es incómodo y fastidia un poco, ¿no? Imagínense eso. Una y otra vez se nos recuerda en este salmo la manera en la que Dios nos guía. Él instruye, dirige, enseña y brinda su amistad a su pueblo. El pueblo que Él guía. Sorprendentemente, David explica que la bondad de Dios lleva a instruir incluso a los pecadores. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Aún a pesar de la maldad de David, es grande. Él sabe que puede ser perdonado y enderezado por Dios. Afortunadamente no tiene que ser perfecto para escuchar la guía de Dios, pero sí que necesitas una actitud de humildad. Guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. El Señor es amigo de quienes lo honran y le dan a conocer su alianza. El propósito de la guía de Dios. Puedes estar seguro de que Dios solo te pedirá hacer lo que está bien.
La prueba de que la guía recibida proviene de Dios es ver si lo que se te está pidiendo hacer se caracteriza por el amor y la fidelidad. Dios nunca te pedirá que hagas algo que sea desconsiderado o desleal. Él siempre procede con amor y fidelidad. Recordemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que ama las cosas correctas. Verifiquemos bien, analicemos qué Dios realmente estamos siguiendo. Porque muchas veces actuamos, y en eso me incluyo, porque también soy pecadora, también peco, también fallo. Pero reconozco que tengo un Dios. Y si digo que estoy adorando a un Dios y sigo a un Dios de paz, a un Dios de tranquilidad, a un Dios de amor, debo actuar tal y como lo que digo que estoy adorando. Bueno, acompáñame a orar. Señor, hoy oro para recibir tu guía. Amado Padre, para que me instruyas, me enseñes y me aconsejes en el día de hoy. Amado Dios, que el día que me has regalado hoy, Señor, por tu tanta misericordia, Señor, tu palabra lo afirma. Amado Dios, que hoy me enseñes a cómo poder tener una relación más amplia contigo. Una relación donde aparte de la religiosidad, Señor, y abra mi corazón a ti. Hoy un día donde me enseñes a actuar mejor, me enseñes a actuar como tú, donde refleje tu paz, tu amor, tu tranquilidad, Señor. Pero sobre todo, que me enseñes a tener misericordia de los demás. Bueno, ahora acompáñenme a Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 30. El título es Jesús enseña acerca de la pureza interior. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Entonces Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Acá hago un pare y agrego de cuántas veces hemos acomodado tal vez la palabra del Señor a nuestro antojo o a nuestra conveniencia. Analicemos un poco ese punto. Continúo. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, todos ustedes, y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable ante los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina,
pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro, esas son las que lo contaminan. Ahí está la respuesta del Señor Jesús ante tantas preguntas, que nosotros mismos a veces somos los que nos contaminamos y echamos culpa o excusamos con temas que no tienen nada que ver o simplemente tratamos de hallarle lógica para poder excusar lo que claramente hacemos mal. Bueno, la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido. Qué maravilloso es como el Señor expresa su amor, ¿no? A través de milagros, a través de cosas importantes y sucesos que ocurren. Cuando de verdad creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando depositamos esa confianza en nuestro Señor. Bueno, seguimos. El siguiente punto se titula Escucha la palabra de Dios. Jesús dice que la palabra de Dios tiene prioridad sobre todas las tradiciones. No hay nada de malo con la tradición. Las tradiciones pueden ser muy importantes y valiosas, pero la tradición que nunca debería prevalecer sobre la palabra de Dios. Jesús ataca a los fariseos por usar la tradición para evitar obedecer la palabra de Dios. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Dios mío. Por ejemplo, mantener a unos padres ancianos puede causar inconvenientes en ocasiones. Puede ser muy tentador encontrar excusas por las que no debemos hacerlo. Los fariseos decían que era permisible no apoyar económicamente a tus padres si habías dado el dinero como ofrenda a Dios. Jesús dijo que al hacer esto estaban desobedeciendo el mandamiento de honrarás a tus padres y a tu madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Los fariseos honraban a Dios mediante lo que hacían externamente. Es relativamente fácil hacer cosas buenas o decir cosas buenas. Podemos obedecer las reglas de la comunidad y aún así nuestros corazones pueden estar muy lejos de Dios. A Dios no le importa tanto nuestra apariencia externa como le importa nuestro corazón. Jesús dice que de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Todas estas cosas contaminan nuestra vida y echan a perder nuestra relación con Dios. Jesús dice, escúchenme todos. Aquí radica la clave de la vida, en escuchar a Jesús. Jesús prosigue sacando a la luz lo que hay en el corazón de la mujer sirofenicia. Como dijo Juan Calvino, Jesús trata de no extinguir la fe de aquella mujer con su aparente frialdad, sino más bien despertar su celo e inflamar su fervor. Jesús vino primero para que los judíos
y después para los gentiles. Ver Isaías 49, versículo 6, y también lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 16. La grandeza de la fe de esta mujer se muestra por el hecho de que no solo reconoció quién era Jesús y su poder celestial, sino que, como Calvino prosigue diciendo, ella mantuvo su dirección con firmeza a pesar de una descarnada oposición. Increíble, ¿no? Ella es un gran ejemplo para nosotros de una fe perseverante y exenta de todo cinismo. A esto me refería hace un momento con decir que muchas veces podemos tergiversar la palabra de nuestro Señor, ya que Jesús no quiso en ningún momento ser frío, ni arrogante, ni mucho menos egoísta ante la situación de esta mujer con su hija. Por el contrario, fue una manera como de motivar su fe, su fervor, eso que ella estaba rogando, porque realmente todos los que son padres, yo no soy madre, pero sí sé que un padre ama mucho a su hijo y podría hacer muchas cosas por él, arriesgar muchas cosas y enfrentarse a muchas cosas por amor a ellos. Y bueno, vamos a orar. Señor, gracias por el poder de la palabra de Dios para confrontar las actitudes de mi corazón. Oro para que laves mi corazón hoy y me des una fe apasionada, perseverante y exenta de todo cinismo. Sí, Señor. Hoy te pedimos que nuestro corazón no se endurezca, Señor. Que no seamos unas personas cínicas, Señor, que no aceptemos de forma correcta de la forma en que pecamos, Señor. Que no nos alegremos de pecar, Señor. Que por el contrario lleguemos al arrepentimiento, Señor. Porque somos seres humanos, Señor. Y aunque eso no es excusa, Señor, no estamos exentos a pecar. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder aceptar tu verdad, tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que no seamos necios, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, que la compartamos, Señor, y no solo eso, sino que demos ejemplo de ella. Ese es el verdadero testimonio, Señor. Bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo del 7 al 34 y el capítulo 35. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés ve la gloria del Señor. Un día Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor le contestó a Moisés: Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y conozco por tu nombre. Te conozco por tu nombre. Moisés respondió: Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor le respondió: Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé.
pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: Párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca, y te cubriré con mi mano hasta donde yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Ahora pasamos al capítulo 34 y su título es Nueva copia del pacto. Luego el Señor le dijo a Moisés: Talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en la que hiciste a pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió de una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés reclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y de misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor le respondió: Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. Es importante despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en tierras donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir los altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a sus pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio, y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí, al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque en esta fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de las manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituido un cordero o un cabrito.
Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada de arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor, Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio, para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad. Les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés le transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Bueno, con todo esto que acabamos de escuchar y leer, vamos a pasar al tercer punto del devocional de hoy, que dice: escucha los planes de Dios. Tú puedes ser amigo de Dios. Jesús considera a sus amigos quienes lo siguen. Moisés era el amigo de Dios. Si fue posible para Moisés en aquel entonces, el Nuevo Testamento nos dice que es posible para ti hoy. Dios reveló sus planes a Moisés y éste tuvo una relación extraordinaria con Dios. Entraba en la tienda del encuentro para consultar al Señor. Una columna de nube descendía mientras el Señor hablaba con Moisés. Hablaba el Señor con quien Moisés cara a cara, como quien habla como un amigo. Esto describe la cercanía de Dios con Moisés y la inmediatez de escuchar su voz. Moisés oró: dime qué quieres que haga. Está claro que físicamente no estaba cara a cara. La presencia de Dios es tan gloriosa y santa que nadie puede verlo cara a cara y vivir. Es una metáfora que denota un contacto y una comunión muy cercanos. Esto es lo que necesitamos diariamente: escuchar a Dios, hablarnos cara a cara y crecer en nuestra amistad con Él. Lo que Moisés quería por encima de todas las cosas era la presencia de Dios. Esto es lo que todos tanto necesitamos en nuestras vidas: su presencia y su paz. El Señor le promete: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esto es lo que Dios te promete a ti también. Moisés replica: o vas con todos nosotros, tu presencia, o mejor no nos hagas salir de aquí. La presencia de Dios era lo que distinguía al pueblo de Dios del resto del mundo. Por encima de todo, esto es lo que nos distingue del mundo que nos rodea. Cuando Moisés pasaba tiempo en la presencia del Señor, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz.
o sea que su rostro brillaba mucho, así como acabamos de leer. Este es el trasfondo de las palabras extraordinarias de Pablo en 2 Corintios 3. Nos dice que podemos disfrutar de algo muchísimo más grande de lo que Moisés experimentó. Lo que fue glorioso ya no lo es. Si se le compara con la excelsa gloria, y si vino con gloria, lo que ya está extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Puede ser incluso más osado que Moisés, quien se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pablo explica que cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Impresionante, ¿no? La manera en la que hasta el semblante nos cambia cuando realmente tenemos una relación con el Señor. No solo nuestro semblante, porque nuestra cara realmente cambia, el Señor transforma todo y lo hace todo nuevo, sino que también transforma nuestra manera de ser. Él es, cuando dejamos que sea nuestro alfarero, Él nos lija, nos vuelve a hacer, nos rompe, pero todo es con un propósito, porque Él nos quiere usar, y de eso estoy totalmente segura. El día de hoy sé que el Señor está hablando a través de este devocional para que avivemos esa llama, para que lo busquemos con más intensidad, para que nos enamoremos de Él. Él quiere mostrarnos de su amor. Bueno, sigamos. Ser parte del ministerio del Espíritu es un privilegio extraordinario. Por ejemplo, en cada fin de semana Alfa, vemos a la gente experimentar la presencia de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Muchas veces he observado lo radiante que están los rostros de las personas al final del fin de semana, pero no es solo una experiencia de una sola vez, destinada a desvanecerse como la que irradia Moisés. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos cómo es un espejo de la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Bueno, dicho todo esto, quiero que en estos momentos me acompañes a orar. Señor, gracias por tu promesa de que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, sí, Señor. Ayúdame a escuchar tu voz, Señor, a hablar contigo cara a cara como un amigo, a reflejar tu gloria y ser transformado a tu semejanza con una gloria que nunca cese. Amado Señor, hoy te pedimos, Señor, que en la comunidad cristiana La Luz, Señor, haya un avivamiento, Señor, tanto en las personas que se congregan ahí, Señor, como en los servidores, amado Padre. Si hay todo corazón duro, Señor, te pido, Señor, que tengas misericordia. Amado Padre, derrama tu amor, muestra tu gloria, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando en estos momentos este podcast, Señor, y a través de esta oración está formando un arrepentimiento, Señor, ante tu presencia. Señor, te pido que toda persona que escuchó este podcast, Señor, sea bendecida, Señor, que encuentre ese amor, Señor, esa compañía, esa amistad contigo y se decida, Señor, por ti antes que por Él. Amado Dios, hoy te agradecemos por este día que nos regalas, Señor, porque sabemos perfectamente que hay muchas personas que hoy no se despertaron. Te agradecemos por esa misericordia, Señor, nuevamente por tu amor, aunque suene redundante. Es que tu amor es inagotable. Y si tú eres la fuente de amor, Señor, y sin ti no existe el amor, porque tú eres el amor. Amado Dios, hoy te agradezco, Señor, por lo mucho, por lo poco, por lo que sale bien y por lo que a veces nos dices no. Gracias, Señor, por cualquier situación. Pero te pido que ante cualquier situación seas esa compañía, porque hoy nosotros nos rendimos ante ti y aceptamos tu presencia en nuestra vida. Y no solo eso, sino que también te decimos que si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a ningún lado sin ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, la pastora Pipa añade el versículo de Éxodo 33, versículo 7 y del capítulo 34, versículo 35. Ella comenta: ¿qué entrenamiento más extraordinario tuvo que ser aquello para Josué? Tuvo el privilegio de aprender de Moisés, el hombre de Dios más grande del Antiguo Testamento. Es importante encontrar buenos modelos de los que puedas aprender. Muy importante eso, ¿no? No solamente es dar nuestro testimonio, sino que también habla mucho de las personas en las cuales confiamos y con quien estamos. Tenemos que autoanalizar todo esto porque todo esto habla mucho también de cómo está de verdad el Señor obrando en nosotros y qué tipo de disposición estamos nosotros teniendo ante su presencia. Bueno, te agradezco demasiado a ti que estás escuchando este podcast. Recordemos también que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y recordemos también que la persona que le dio vida a este podcast es de Valerie López. Muchas gracias por escuchar y acompañarme en este podcast. Que el Señor te bendiga.